Y ya empecé la grabación más o menos, recién. Así que aquí ya literalmente empezamos. Entonces vamos a lanzarnos directamente ejercicios, pues antes necesitamos saber qué es una raíz. Pues una raíz se le suele conocer como la operación inversa de una potencia. Por ejemplo, en una potencia tenemos que a elevado a n es igual a por bueno, a sub uno hasta a sub n, que es la cantidad de as que hay. Que en este caso, por ejemplo, si tenemos 2 elevado a 3 es lo mismo que 2 por 2 por 2, y esa es como variedad de potencia, pues. Y la idea de raíz es simplemente se hace una pregunta. Por ejemplo, si tenemos la raíz de 4 en base a 2, que en este caso cuando suele ser 2 no se suele anotar nada, esta se conoce como raíz cuadrada. Se trata de hallar, significa que deben haber dos números, que son por ejemplo x por x, y se trata de buscar este número x que satisfaga el resultado. Más o menos, esa es como la idea. Bueno, no es, ahora que lo pienso, no expresé tan bien matemáticamente, pero el resultado es 2, ya que 2 elevado a 2 es igual a 4. Es decir, se trata de buscar el resultado inverso. ¿Cuál número elevado a 2? En este caso me da 4. Porque la raíz cuadrada es como si hubiera un 2 acá, pero no se suele escribir tanto. Y ahora vayamos con otra parte que es la raíz de 8 en base a 3. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cuál número elevado a 3 nos da como resultado 8? Esa es la pregunta que nos hacemos para resolverlo. Y la respuesta es 2, exacto. Y ese es como algo que hay que seguir inicialmente. Así que para ir iniciando, se comprenda y se trate de comprender bien eso. Porque a mí me gusta explicar bien desde lo más básico, porque hay gente a veces que igual le faltan un poco de nociones con lo básico. Y aunque sea bien básico, igual hay cosas básicas que es necesario tener en cuenta. Y aquí vamos a hacer una mezcla entre papo mudas, o sea, que aquí de las operaciones que normalmente se le dicen el papo mudas es una mnemotecnia para jerarquía de operaciones que vimos en la clase número uno. Entonces, hay que ir resolviendo vamos a ir resolviendo esto, por ejemplo, 5 por 4. Pero el tema es que hay algo respecto al papamudas. Normalmente cuando hay una operación, que por ejemplo en este caso es la multiplicación, la opuesta, que en este caso es la división, tiene la misma prioridad. La misma prioridad. Pasa lo mismo con la potencia, que por ejemplo x elevado a n tiene la misma prioridad que x raíz de n. La misma prioridad. Es decir, si aparecen potencias o aparecen raíces, se tienen que evaluar con la misma prioridad. Esa es como la idea. Entonces, antes de multiplicar directamente, hay que resolver las raíces. En este caso son raíces exactas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 6 de 36 es 6, porque 6 elevado a 2 da 6. Más 5, lo escribimos tal cual, por la raíz de 4, ¿cuánto es? Es 2, como habíamos explicado antes. Menos raíz de 1. Aquí es medio confuso, pero todo número, pero a raíz de 1 siempre va a ser 1. Porque 1 elevado a 2 siempre es 1. Cualquier raíz de un número 1 siempre va a ser 1. Esa es como una idea bastante intuitiva y voy a simplemente que proseguir resolviendo. Menos 1. Y esto nos tendría que dar 15. Aquí hay como esta idea es más o menos para ir un poco familiarizándose con ya de las raíces.
Más o menos, como por cómo es el funcionamiento de la raíz para no confundirse mucho. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería el 7? ¿Alguna duda? Siguiendo la jerarquía de las operaciones, ¿cómo se resolvería? También pueden ingresar a la pizarra y tratar de resolverlo, no hay ningún problema con eso. Bueno, pues el 7 se resuelve, no sé si me están escribiendo, ¿no? De la siguiente forma. Se resuelven primero las raíces y las potencias, tienen misma prioridad, 2 por 7 más 9 menos 100, raíz de 144 que es 12. Después uno de hacer bastantes ejercicios como que se lo va memorizando automáticamente. Así que 2 por 7 son 14 más 8. ¿Cómo? 2 por 7 más 9. Ah, ¿por qué puso un 8 ahí? Más 9 menos 12, se me fue. ¿Hola? Estamos viendo un poco el tema de las raíces. Lo único que vimos es simplemente la definición de raíz y estamos practicando, resolviendo un poco algunos ejercicios de raíces, implementando lo que vendría siendo la jerarquía de las operaciones. Y esta expresión total nos tendría que dar 14 menos 9, que serían menos 5, haciéndolo por partes. 14 menos... Sí. 14 menos 9 son 5. 5 menos 12 son 7. Calculando más o menos, o sea, pero negativo. Si es que no me equivoco. Porque a veces igual suelo, como decirlo, confundirme un poco. De hecho, una clase en donde me confundí de vez en cuando comiéndome los signos, pero ya solamente pasó una vez. Lamentablemente. Como que... Ah, ¿verdad? Ven, por a eso me refiero aún más. Entonces 14 más 9 son 23 menos 12 son... Es el número. Y eso. Y aquí hago una pregunta con el 9. ¿Existía la raíz de cero, cierto? Porque a veces el cero suele comportarse de forma extraña y sí es cero. Es que, por ejemplo, se hacía la pregunta porque a veces el cero suele comportarse de forma extraña. Por ejemplo, uno partido en cero, cualquier número partido en cero no se puede terminar. Al igual que otras formas como cero elevado a cero y etcétera. Hay que tener siempre en cuenta el cero y cómo funciona en diferentes tipos de operaciones. Porque el cero es un número que suele comportarse medio extraño, tiene algunas propiedades que hacen que a veces hayan operaciones que no se puedan resolver si el cero está implícito, o sea, de cierta forma en la operación. Y esas son como la definición básica de potencia. Pero vamos a hacer el ejercicio número 10 al final. Porque me gustaría que vieran un truco. Algo para resolverlo fácilmente. Y el tema es que conocer algunas propiedades. Por ejemplo, la primera propiedad es que si tenemos un n de x por un y, si tienen la misma base, o sea, no misma base, en este caso sería el mismo radical, radicando creo, sí parece que se llama radicando. Este es igual a raíz de x y, es decir, se puede multiplicar tal cual, siempre y cuando este número sea igual.
Y entonces, volviendo al ejercicio número 10, podemos hacer un truco para calcularlo más rápido. ¿Y cómo? Multiplicamos el 36 por 4 dentro de la raíz. Lo partimos por 144 y sorpresa, sorpresa. Esto nos da 144 partido en 144 y cuando un número es dividido por el mismo número, literalmente es igual a uno. Sí, ese número es. Es como interesante esta propiedad. Y es muy parecida a la potencia. ¿Y saben por qué es muy parecida a esta propiedad de las potencias? Técnicamente, las propiedades de las raíces son propiedades de potencias. Pero aquí está de otra forma. Y hay una relación. Por ejemplo, x raíz de n se puede representar con una potencia y como x partido en uno por uno partido en n. Y esto es como súper interesante. Porque como son, esa es la relación entre ambas operaciones inversas. Para pasar de una a otra convenientemente. Y ahora les hago la siguiente experiencia. Ahora vamos a tratar de llegar a otra propiedad en base a esta propiedad. Hagamos el ejercicio. Si tenemos x elevado a y, para hacerlo un poco más complicado, partido en n. En base a esta propiedad, en base a las propiedades de potencias que ya vimos, más o menos, y en base a la propiedad que vimos recién, ¿cuál sería el resultado de esta expresión? Más o menos, que al darnos esta expresión vamos a ver un resultado de lo que vendrían siendo una propiedad nueva. Porque en realidad las propiedades de las raíces, para que la puedan entender bien, son propiedades de las potencias porque técnicamente son casi lo mismo. Aquí está la relación. Sí, exacto. Porque el x podemos seguir al x elevado ahí y este n lo podemos escribir como uno partido en n y podemos ir multiplicando. Y esto es igual a x por y. En realidad ese no era una h, creo que escribir mal era una n. Pero se entendió más o menos. Lo importante es que de aquí se demuestra la siguiente propiedad. De que si tenemos lo mismo, hay un x elevado a n y una y, o un cualquier número que sea, esto es lo mismo que escribir el radicando se escribe como denominador elevado una fracción en donde este número es el denominador y lo que está elevando al número adentro o dentro de la raíz es el numerador. Y así es simplecito. Y eso es como una propiedad súper interesante. Y hay más propiedades. Y algo que se usa bastante, algo que se usa bastante es algo similar a la multiplicación de radicales, pero es la división. Si tenemos x elevado a n dividido porque como hemos visto en clases, la multiplicación y la división son casi lo mismo, son como operaciones opuestas. Y la división se puede definir en base a la multiplicación. Pero eso ya lo he explicado varias veces, está en el video de la primera clase de la relación. Así que tendría que pasar lo mismo, solo que como es que está dividiendo, por motivos de que es una operación opuesta, simplemente podemos hacer lo siguiente.
creo que si hago X partido en X se va como indeterminar un poco, mejor ahí Y. O sea, no indeterminar, sino que va a quedar en uno. Entonces tenemos lo siguiente. X partido en Y, que lo podemos escribir así, para que sea más bonito. Y raíz de N. Pero hay una propiedad que hay un juego con estas propiedades que se puede hacer lo siguiente. Aquí le voy a dar le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos raíz de 8, raíz de 8 menos raíz de 2 y queremos restar eso directamente. Pero el tema es que la resta no se pueden restar directamente. Si hacemos esto está mal. Tenemos que hacer otra cosa para tratar de lograr restarlos. Se puede multiplicar, pero no se pueden restar ni tampoco se pueden sumar. Y el truco es simplemente ir desintegrando los números desde adentro, en factores. En factores. Por ejemplo, el 8 podemos desintegrar como 4 por 2 menos raíz de 2. Y podemos hacer lo siguiente, que este 2, que esto lo separamos, y el 4, y sacamos la raíz de 4 que es 2. Y chan chan, hacemos este truco para que se puedan restar, que es en realidad aplicar propiedades de las raíces de forma conveniente. Ir dividiendo en factores de forma conveniente y así lo resolvemos. ¿Alguna pregunta? Porque estuvimos yendo un poco rápido. Con las propiedades y los... Ah, todo claro, bueno. Sí. Y estas son las... ¿Y qué te gustaría que explique específicamente más o menos? Porque puedo explicarlo. Es que eso está dentro de una raíz. El tema es que una propiedad que nos permita hacer esto. X raíz de Y es lo mismo que... Si son el mismo, entonces podemos hacer lo siguiente. X por Y. Es la propiedad que expliqué, pero al revés. De un lado a otro. Acuérdense que si tenemos una propiedad que funciona de aquí hacia acá, es muy común que la propiedad funcione de aquí hasta acá. O viceversa. La propiedad nos sirve para ir de ambos lados. Como son equivalentes, podemos usar esas equivalencias para convertir una cosa en otra cosa. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Dividimos convenientemente 4 por 2 menos 2, ¿cierto? Y creo que aquí me salté un paso. Que al final esto quedó como 4 porque pensé que se está entendiendo bien, pero yo creo que no debí saltarme este paso. Hicimos esto y de acá pasamos a esto. Sí, a ver, creo que lo voy a dibujar mejor. El paso que me salté fue ese. Raíz de 4 por raíz de 2. Y después al 4 le saqué raíz. Ahí, chum, chum. Pasé de acá y pasé acá. Ese paso me lo salté. Creo que no debía haberme saltado el paso, pero se entendió más o menos la razón. Me salté un paso. Le saqué al instante raíz cuadrada y lo expresé tal cual.
Así que bueno. Entonces esa es como la idea de ir jugando un poco con las raíces. Pero el tema es que hay raíces que son, ¿cómo decirlo? Exactas. Que son como la raíz de 2, raíz de 4, raíz de 7. Y en base a las raíces, pero hay casos como raíces de 7, que estas raíces son algo complicadas de trabajar porque, más que nada porque no se pueden representar como decimal. Y es que si sacamos la cifra de raíz de 7, hay cifras infinitas. Literalmente son cifras infinitas, sin fin. Y no son como los números periódicos que son cifras que se repiten como en un patrón. Se repiten al azar, sí, de forma inconsistente. Son de cualquier forma. Y esos números que son como por ejemplo, no sé, 1, 4. Imaginemos que este número es uno infinito. Y tiene cifras infinitas y no se puede representar como fracción. Estos números se suele conocer como números irracionales. Irracionales es como, por ejemplo, números racionales, que es que vienen de como ración, que son como de razón, que se pueden representar mediante una razón, como por ejemplo 4 partido en 2 o 3 partido en 2. 3 respecto a 2 o 4 respecto a 2. O 4 partes de algo partido en 2, más o menos esa es la idea, pero son números irracionales imposible de representarlos de esa forma, dadas sus infinitas cifras decimales que no siguen un patrón fijo, no son periódicos o tampoco son semiperiódicos. Y estos no son los únicos. Cualquier raíz que no dé un número entero, que en este caso sea este o este, son números irracionales. Pero hay otros que son bien famosos como el número pi, que es un número bastante conocido, que es que normalmente en Apache suelen a veces redondearlo como 3,14, pero en realidad es una aproximación porque es 3,14, 16, etcétera. Cifras infinitas. Se le suele considerar como irracional, aunque hay gente que está tratando de investigar los números decimales del número de pi y tratar de ver si es realmente un número que sigue un patrón esos decimales o si realmente es totalmente irracional. Ahí es una investigación relacionada a las matemáticas. Pero es un extra que les quería mencionar. O también está el famoso número de Euler, que yo en la carrera que estudio, en las matemáticas que estudio actualmente, lo veo harto. En hartas partes, en logaritmos, en exponenciales, de todo. Es un número muy utilizado en cosas que tengan que ver con derivadas, con límites, en general, que son matemáticas más avanzadas. O en otro tipo de cálculos que involucran logaritmos, crecimiento exponencial, todo eso. Incluso hay algo llamado identidad de Euler que prefería no mostrarlo por ahora porque podría complicarnos un poco más, pero tendrían que verlo y tiene que estar muy relacionada con el número E o identidad de Euler para que, para que lo vean. Pero el tema es que este es un nuevo conjunto y hoy ya tenemos lo siguiente. Antes estábamos acá. Teníamos los números naturales. Aquí teníamos los números enteros y los números racionales. Pero ahora llegamos a un nuevo conjunto que son el conjunto en donde que se trabaja en la PAIS, que es el conjunto de los números reales. Y aquí en otra parte hay otro subconjunto
que es totalmente diferente a estos, que son los números que ya les mencioné, que son los números irracionales. Bueno, esto está mal escrito, pues se supone que debía ser una R de real. Y sí, y como curiosidad, hay un conjunto más grande que son los números complejos, pero para que lo tengan en cuenta. Pero en la país tan solo se llega hasta los números reales por si acaso. Así que ya con esto estaríamos viendo todas las posibilidades en los conjuntos numéricos que aborda la PSM1. ¿Y cómo se operan los números, como decir, irracionales? Si no se pueden representar, obligados a representarlos cuando son raíces irreductibles así, irlos operando tal como mostré recientemente, como 3 raíz de 2, como que en esta forma, y es tratar de esta parte y usarla como un término algebraico. Si mirar un término algebraico, ir agrupando según los que sean el mismo. No sé si se entiende bien la idea. Y ese es como una... Y esta parte va a ser bien teórica porque vamos a introducir todo lo que es números racionales. Hay que unas cosas que tener en cuenta. Y es que, por ejemplo, cuando se le saca raíz a x cuadrado, ¿cierto? Hay que diferenciar algunas cosas, que esto aquí suele la gente confundirse. El resultado es valor absoluto de x, con lo cual se podría decir que, o sea, digamos, pongámosle aquí, si valor absoluto de x. Y esto muchas veces se suele decir, malinterpretar que el valor es más menos x. Que en realidad lo que sucede es que estos son los posibles valores que puede tomar x, ¿cierto? Pero hay mucha gente que hace esto, ¿cierto? Hay mucha gente que hace lo siguiente. Y esto es un error garrafal. Por ejemplo, tenemos la raíz de 25 y hacemos lo siguiente. Más menos 5. Esto está mal. ¿Saben por qué está mal? Bueno, en la primera clase, ahí en el cuadernillo que estamos preparando con el Maximiliano, vamos a explicar un poco a más profundidad los axiomas de la matemática para que tengan una base fuerte. Y hay un axioma que se llama la tricotomía. Bueno, creo que lo voy a escribir. Me va a costar escribirlo así. Se llama el axioma de tricotomía. Y dice que un número y los axiomas son verdades que se suelen tomar como verdades absolutas en la matemática. Y el axioma dice que si se tiene un número A puede ser positivo. En resumen, parafraseándolo, cero o negativo. Solamente uno de esos. Pero el tema es que con lo que hicimos en denantes contradice completamente el axioma de la tricotomía. Porque cuando hacemos esto, estamos diciendo que este número tiene dos valores a la vez, ¿cierto? Dos valores a la vez. Lo cual es incorrecto según el axioma de tricotomía. Que es una y para algo están los axiomas que son verdades, que son afirmaciones que se toman como verdaderas sin necesidad de ser demostradas para darle un sentido a la matemática y que tengan cierta lógica y cierto sustento interno. Pero el tema es lo siguiente. Cuando le queremos sacar raíz cuadrada a 2, lo que queremos saber son los posibles valores de x. Estaba buscando el valor de x. Uno solo, estaba buscando los posibles valores. Y estos valores pueden ser dos a la vez. Por lo cual una forma más correcta de escribir esto
es que x puede ser x es igual a 2. Voy a usar algo que es un operador lógico, que en este caso, a ver, vendría siendo el o x es igual a menos 2. Y esto indica que x tiene dos valores diferentes. No son iguales, son diferentes. Y quería hacer hincapié en esto porque es algo ultra importante y hay algo y en lo cual mucha gente suele equivocar. Sí. Y con esto creo que avanzar un poco más rápido de lo que pensé. ¿Vamos bien o no? Aún nos queda bastante tiempo para poder avanzar. Sí. Bueno, entonces vayamos a lo siguiente. Que es lo más complicado que vendría siendo racionalización. Por ejemplo, tenemos este hermoso número, todo bien y lo queremos operar, pero ojo, está partido por un número irracional. Como 5 no es una... no da un número entero exacto, es complicado operar este número. Lo conveniente es que el número esté expresado como, por ejemplo, x raíz de 5. Y x puede ser cualquier número. Y hay un truco para hacer eso. No sé si han visto que cualquier número se puede multiplicar por uno, ¿cierto? Cualquier número multiplicado por uno es el mismo número. Por ejemplo, si 5 lo multiplican por uno da 5 y esas cosas. Pero el tema es que aquí le hago la pregunta. ¿Esto cuánto es? ¿Cuál es el valor que tiene? 1. Entonces, si agarramos este número y lo multiplicamos por... ¿Cuál es el resultado de esta expresión? Lógicamente, para irlo explicando de forma más lógica. 5, exacto. Y es porque multiplicamos por un 1, pero no por cualquier 1. Un 1 conveniente. Entonces hay un truco que volviendo al ejemplo de este hermoso 2 dividido por este complicado 5, podemos eliminarlo. ¿Y cómo? Lo que se suele hacer es lo siguiente. Multiplicamos por 5 raíz de 5 por raíz de 5, ¿cierto? Y ahora lo preguntamos, ¿qué es raíz de 5 partido de 5? 1. Es decir, si hacemos esta multiplicación raíz por raíz de 5 partido en raíz de 5, el valor sigue siendo el mismo. Pero lo importante es que cambia la forma de la expresión. ¿Y cómo cambia la forma? 2 por raíz de 5. Esto queda así. Pero a raíz de 5 por raíz de 5, si tenemos en cuenta, esto quedaría como raíz de 25. Y esto nos vuelve a dar 5. Es decir, siempre hay una raíz multiplicada por la misma raíz. Nos va a dar el número sin raíz. En caso cuando es raíz cuadrada. Solo cuando es raíz cuadrada. Y esta expresión es mucho más fácil de trabajar. Y esto se le conoce como racionalización. ¿Alguna duda? Es que me gusta explicar un poco esto detenidamente porque no me gusta con el Max, sobre todo al Max. Nos pusimos de acuerdo con no simplemente mostrar fórmulas en las clases, sino mostrar más o menos la razón de cómo son esas fórmulas. Por eso en la primera clase hicimos mucho hincapié en explicar algunos cuantos axiomas importantes
inverso multiplicativo, inverso aditivo, cómo se definía la multiplicación en base, o sea, la división en base a la multiplicación, la resta en base a la suma, porque todas estas operaciones y cosas raras que aparentemente no tienen como un sentido, tienen sentido en base a lo anterior, a varios axiomas matemáticos y propiedades. El tema es que hay algo que les voy a tener que enseñar por ahora, pero le voy a enseñar simplemente la fórmula. Pero no es que... Pero después cuando lleguemos a la parte de... que es como la parte que sustenta esto, que es como la parte de productos notables, van a entender mejor esto. Si tenemos esto, shunk, shunk, no, yo creo que... no, no, esto era... Sí, era esto... ¿Cómo podemos racionalizar esto de forma más fácil? ¿Alguna pregunta? Y es que hay un producto notable de álgebra que se puede aplicar correctamente a esto, que es la suma por su diferencia, que es a más b, cualquier número que sea a más b, que esto lo vamos a ver más a detenimiento en la clase número 8, que vamos a hacer una clase meramente de productos notables, solo de productos notables y explicar cómo usarlos. Porque la clase anterior va a ser la factorización, como es un tema complejo, decidimos separar esta clase en dos. Y esto es y la fórmula para eso, que después le voy a explicar un poco mejor en su clase respectiva, es a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? El tema es lo siguiente, que tenemos algo más o menos como de este estilo, aquí, aquí tenemos esto, ¿cierto? Entonces puedo multiplicar algo por algo como esto para que abajo nos dé esto. Y así este 5 se saque al cuadrado y se convierte en 5 y el otro número, como es un número entero, igualmente se podrá calcular. Esa es como la lógica. Y quedando el número irracional arriba como numerador es más fácil de calcular. Esa es como la idea. Vayamos más específicamente de esto, con otros ejercicios de esta parte que es bien importante, que vendría siendo específicamente racionalización. Para irle ejemplificando un poco mejor. Sí, esta clase se está haciendo un poco corta, así que en la siguiente sección vamos a irnos directamente a la parte de ejercitación, la cual va a ser lo típico de ir resolviendo unos cuantos ejercicios PAIS, para ir explicando las estrategias que conllevan resolverlo. Y aquí tenemos unos ejemplos. ¿Cómo se racionalizarlos? Es simplemente que hacer que este denominador no se vuelva irracional, se vuelva algo entero. Normalmente siempre suele volverse algo entero. Así que aquí multiplicamos por raíz de 3 por raíz de 3, ¿cierto? Y esto es igual a el 3 raíz de 3 se mantiene.
Y como son raíces, raíz de 3 por raíz de 3 sigue siendo el número 3. Y esto ocurre algo interesante con esto, que ahora podemos arreglarlo un poco más. Y es que 3 partidos enteros podemos dividir. Y queda esta expresión de acá. Y el tema es que aquí como solamente es un término, podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, si hacemos por 2 raíz de 5 chum chum chum. Esto puede ser algo confuso, pero podemos hacer lo siguiente. Por 2 raíz de 5. Podemos ir distribuyendo un poco esto. Convenientemente, es decir, nos quedaría 5 por 2, nos quedaría 10 raíz de 5. Y el tema es que estos podemos verlos como dos factores diferentes y multiplicarlos convenientemente. Es decir, raíz con raíz y entero con entero. Y magia, 4 por 4 son 2. Raíz de 5 por raíz de 5 son 5. Y epa, que en esto nos da 20 por, si es que no me equivoco, por raíz de 5. Y podemos simplificar los ceros. Y listo. Si es que no me equivoco en algo. Pero según yo debe estar bien. Pero vayamos con estos dos ejemplos. Estos ejemplos más avanzados en donde no tenemos dos términos diferentes. Hay dos términos que se van sumando o restando. Aquí hay que usar el truco de suma por su diferencia. Como está restando, hacemos lo contrario. Aplicamos la suma. Por 2 más 1 por raíz de 2 más 1 y esto aplicando esto de que tenemos el mismo como base y aquí está restándose, aquí sumándose, se sacamos, elevamos este al cuadrado y nos queda menos uno. Y este igual lo elevamos al cuadrado y nos queda 2. Eso debería ser lo útil de todo esto. Y esto, como tenemos técnicamente el mismo número, creo que hice mal en anotarlo esto, no es conveniente. Es mejor anotarlo así. Como tenemos lo mismo, multiplicado por lo mismo, podemos sacarle... Pero podemos dejarlo así nomás, ahora que lo pienso. Para no confundirnos mucho porque habría que aplicar otras cosas. Pero el tema es que podemos dejarlo como uno más. No sé si esto está haciendo algo confuso. Porque es un tema que quería tratar con más detenimiento este tema. Porque es algo complejo. Y antes de lanzarnos directamente a ejercicios PAIS, podemos expresarlo como 1 raíz de 2. Esto después lo podemos expresar por medio de un trinomio cuadrado perfecto. Pero creo que no sería buena idea hacer eso porque eso del trinomio cuadrado perfecto lo vamos a ver mejor en la clase número 8, que va a ser de productos notables igualmente, y en la misma vamos a ver suma por su diferencia. Pero después vamos a ver cómo utilizarlo bien. Hay que darle respectivo enfoque a los temas respectivos. Y eso es como la idea. Entonces, como reto retador, traten de, no sé si tienen cuaderno o algo donde anotar esto, traten de hacer el 6 y traten de hacer el 6 bajo esa misma lógica.
Bajo la lógica que de suma por su diferencia A más B, usando esta fórmula, este producto notable. Que A y B son los números que están en la misma expresión. Si tienen esta forma, algo que se suma por algo que se resta, podemos hacer esto. Y hay que multiplicar por el contrario, es decir, si tenemos algo con la forma de este, hay que multiplicar por el otro para que nos dé esto, arriba y abajo. Y si tenemos la forma de este, hay que multiplicar por este, arriba y abajo, para que se vuelva un uno. ¿Alguna duda? Porque este contenido es un poco complejo de explicar. Y resolviendo estos dos ejercicios vamos al típico break como de 5 minutos y después volvemos resolviendo ejercicios tipo PAES M1. Así que traten de más o menos decirme la respuesta o mandarme o de escribirme la respuesta de estos ejercicios. Si quieren también pueden ingresar a la pizarra, la misma pizarra en resumen debería creo que podrían dibujar ahí mismo. Hagamos lo siguiente. En total somos cuatro. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, Jade. Bus G es Jade, ¿cierto? Es otra persona. Es que no me confundo un poco porque con la mezcla con los nombres. ¿Sí? Entonces Jade va a, va a resolver esta Jade. ¿Es Jade o Jade? No sé si es Jade o es como el nombre en inglés. Por ejemplo, Vicente va a hacer... Bueno, voy a escribir la inicial nomás. Cada uno trate de resolver uno. Y al ladito. Y traten de resolverlo. La Elisa, o sea, la Eliana va a tratar de resolver este. Y tú, Krishna, vas a tratar de resolver este. No, ¿cómo? ¿Tú no estás viendo la pizarra? Es una actividad que compartí por acá. Tienes que meter todas las actividades del Discord. O sea que todo este rato estuviste no viendo la pizarra. Chuta, es que había supuesto de que te hayas ingresado a la pizarra. Es como que estás en la... Es una actividad que aparece en el Discord. A ver, trata de ver si ahora puedes ingresar. Hay como una opción que te permite meterte a la pizarra. Creo que voy a tratar de salirme. Ah, sí, hay una parte que dice como una actividad y tienes que tratar de unirte a esta actividad que se dice whiteboard. Ah, estás de celular, cierto. En celular parece que ya aparecer lo mismo, una parte en donde dice como donde están los usuarios. Debe haber un botón llamado unirse a la actividad. Veamos si pudiste ingresar bien. Vicente, ¿lograste entrar bien o no? No sé si se logró. ¿Lograste ingresar bien? Qué mal, yo pensaba que todo este tiempo estaba viendo la pizarra. Estábamos haciendo varios ejercicios. Entiendo. Bueno, entonces trata de conectarte como a las 8 porque ahí vamos a volver a la clase.
Digan el resultado mientras hayan podido resolverlo. ¿Está bien? 5 raíz de 5 raíz de 15 partido en 2. Veamos. Chum. 5 menos raíz de... En el fondo, como tenemos la suma, hay que aplicar aquí la diferencia. Así que multiplicamos por 5 menos raíz de 3 partido por 5 menos raíz de 3. Y este número y esto multiplicado por esto debería ser lo siguiente. Nos debería quedar como 5 menos 3. 15 partido en 2. Y ahora tenemos que multiplicar 5 por raíz de 5. Lo distribuimos. Y esto nos queda como 5 menos 5 raíz de 3. Esta es como la respuesta correcta porque después hay que aplicar distributividad, que es algo que expliqué en la clase anterior. Por ejemplo, si tenemos un 5 en la primera clase por 4 más 1, podemos ir distribuyendo y nos da lo mismo. Y esto nos da 5 por 4 son 20. Los vamos distribuyendo el número en el paréntesis. Y esto nos da 25 y llegamos al mismo resultado. Y cuando son cosas que no se pueden sumar directamente, es buena idea aplicar distributividad. Multiplicar uno por uno y después ir sumando el resultado. Creo que esto se corrió un poco, a ver. Sí, se corrió un poco. Voy a tratar de retroceder. Puede ser como la idea. 5 menos. 5 menos raíz de... Sí, creo que... Bueno. Bueno. Aunque ahora que lo pienso, no simplifiqué más el resultado. Parece que se podía simplificar más. Ahora que lo pienso. Entonces, vamos el de Eliana. Que yo recuerdo que debía ser el 1, 2, 3, 4. Parece que a este. Aquí tenemos 3 menos raíz de 2. ¿Cuál era el tuyo? El 8, el Era 9, el 8, el 8. el 8. Ah, entiendo. Y como tenemos la suma, hay que multiplicar por la diferencia de esto mismo. Esto hay dos formas de resolverlo, podemos desarrollar más, pero hasta este momento, como estas cosas son iguales, de que hemos expresado como esto como una potencia. Después más adelante vamos a ver que en la clase, bueno, vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, en la clase de productos notables, vamos a ver cómo operar mejor este tipo de términos. Entonces esto nos tendría que quedar como 2 menos 1. Y esto nos tendría que quedar como raíz de 2 menos 1 al cuadrado. Voy a verificar si lo que te dio está más o menos
bien resolviendo este trinomio. No debería explicar mucho, simplemente lo voy a resolver. Entonces nos quedaría como 2 más uno menos uno más, sí, cierto. Te dio bien, porque menos 2 es 2 es raíz de 2 por menos uno y el doble. ¿Mm? O sea que técnicamente hiciste eso y llegaste al resultado correcto porque cualquier número dividido por uno se va. 2 más uno son 3. Bueno, entendiste un poco la idea de que está bien el ejercicio. Sí, perfecto. Y no sé si Krishna pudo resolver su ejercicio o tiene problemas aún. Porque podríamos tratar de... Porque ahora yo creo que ya es momento de hacer su break. Y después volver con unos cuantos ejercicios PAIS. Yo creo que debido... Yo creo que podríamos hacer lo siguiente. Trata, no sé si trata de Krishna de hacer ejercicio como hasta la 25. Y también le voy a dar tiempo a Vicente de que se conecte desde, creo que ya lo está haciendo, el tema del computador y volvemos como a las, digamos, 8 o 10. Si es que no hay inconveniente con eso. Entonces trata de hacer el ejercicio por lo menos hasta las 8 o 5. Después trata de descansar un poco. A ver. Así que volvemos a las 8 o 10. Va a ser un break un poco más, como decir, un poco más largo. Normalmente tenemos break de 5 minutos. Pues este vamos también a tener técnicamente de 8. Así que volvemos pronto. Pueden descansar un poco, hacerse un café o relajarse, respirar, descansar un poco la mente y seguimos.